Buenos días nuevamente. El libro de Santiago termina con dos versículos muy interesantes. Vamos a Santiago, en el capítulo 5, y los dos últimos versículos, el 19 y el 20. Santiago 5, 19 y 20. Voy a leerles de la versión en español de la nueva traducción inglesa. NET se llama eso. Nueva traducción inglesa. Santiago 5, 19. Dice: mis hermanos y hermanas, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y alguien lo hace volver, está en relación con el sermoncillo eso, casualmente, debe saber, dice el versículo 20, que el que hace volver a un pecador de su camino errante, salvará el alma de esa persona de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Esos dos versículos anteriores, se refieren a algunos aspectos de las interacciones humanas. Vamos a ver el antecedente para ver otros aspectos de esas interacciones humanas. Vamos a Santiago 5, ahora el versículo 13 al 18. Siempre de la nueva edición, de la nueva traducción inglesa. Dice el versículo 13: ¿alguno de ustedes sufre? Debe orar. Que ore. ¿Hay alguien de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá, lo sanará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16: confiesen pues sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Oren unos por otros para que sean sanados. Así como hemos pedido oraciones en los anuncios hoy. La oración de una persona justa tiene gran eficacia. Elías era un ser humano como nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y luego oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y el campo produjo una abundante cosecha. En los versículos 17 y 18 se nos ilustra la eficacia de orar unos por otros. Y luego llegamos al versículo 19 y 20 que ya leímos, y que describe ese otro tipo de interacción entre los seres humanos. Enfoquémonos en el resto del sermón, en este pasaje, y en todo lo que eso implica para nuestras vidas y para nuestro compañerismo en la iglesia. Estos versículos destacan la importancia de la interacción humana, de cómo nos relacionamos unos con otros, para bien, en la iglesia y en la sociedad en general. Vamos a centrarnos en este aspecto de la interacción humana. Si alguien rescata a otro del camino equivocado que está siguiendo y lo trae de nuevo, que tiene el potencial de usarse para lo bueno, ¿no? O para destruir si se hace mal. Y es un asunto delicado. Y vamos a ver varios ejemplos al respecto. Así que podemos titular el sermón: el poder de la interacción humana. El poder de la interacción humana. Por eso es que amar al prójimo es el segundo gran mandamiento. Hay un gran poder en ese amor en acción con el otro, que implica cómo vamos a actuar en la vida con respecto al otro. El arrepentimiento puede adoptar muchas formas, ¿no? A veces podemos hacer que otra persona comprenda que está haciendo algo malo, solo aplicando un buen consejo, solo dándole un buen consejo, ¿no? Mostrándole lo que está mal y cómo corregirlo. Y hay personas que escuchan ese consejo, entienden que están haciendo mal y corrigen y cambian. Es un arrepentimiento que lleva a una acción de arrepentimiento, no solo un sentimiento de arrepentimiento, ¿no?
Hay que tener la voluntad de analizar qué estamos haciendo, si está bien o si no está bien, y aprovechar los consejos generales, que a veces pueden venir como un consejo personal, ¿no? De uno a uno, o en un sermón, o en algo que leemos, o en la Biblia misma. O caemos en la cuenta, porque el Espíritu Santo está de por medio, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Aprovechando todo tipo de consejo que nos llega. Pero antes de empezar, aclaremos algunas cosas sobre estos dos versículos, porque las traducciones usan palabras que han llegado a significar otra cosa. Tenemos que ir y verificar lo que dice en el texto griego original. Entonces, vamos a primero con esta palabrita, alma. Alma. Lo que dice ahí en griego es psuke o psique, que se refiere a la vida misma, a la vida física. A la vida física. Vamos a Marcos 3, del 1 al 4, se los voy a leer, porque ahí se usa esa misma palabra. Esa misma palabra. Psuke. P-S-U-C-H-E. Dice Marcos 3, versículo 1, hasta el 4. Entró otra vez en la sinagoga, hablando de Jesús, y había ahí un hombre que tenía una mano seca, y entonces le observaban atentamente para ver si le sanaba en día de reposo, a fin de acusarle, los escribas y fariseos, ¿no? Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, acércate. Entonces les preguntó, ¿es correcto en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaron. No vamos a entrar en el detalle de toda la historia porque ese es otro sermón. Pero vamos a ver estas dos palabras, ¿no? Es salvar la vida, ¿no? Salvar la psuke. Salvar la psuke. La vida misma. El alma es la vida misma. Entonces, o matar, ¿no? La muerte de la que habla aquí es el griego thanatos. Suena como tanate eso. Thanatos. T-H-A-N-A-T-O-S. Y significa la muerte física. Cuando la psuke deja de existir. Esta palabra también se utiliza en Mateo 26, 38, por ejemplo, donde se refiere claramente a la pérdida de la vida física. Mateo 26, 38. Otra vez Jesús hablando en Mateo 26, 38. Es solo un versículo. Se los voy a leer y dice, entonces les dijo, mi alma, mi psuke. Él no dice mi alma que se le va a salir cuando se muera, sino que mi psuke, ¿no? Todo lo que yo soy físicamente, ¿no? Está muy triste hasta la muerte, hasta la thanatos, ¿no? Mi psuke está tan triste que estoy a punto de thanatos. Eso es lo que dice, ¿no? Toda mi existencia física, estoy tan profundamente triste que siento que dejo de existir físicamente, que me muero. Eso le dijo a los discípulos y después añade, quédense aquí y velen conmigo. Y sabemos que se durmieron. Dice que estaban tan tristes que se durmieron. Si esta palabra se combina con otra palabra que significa segunda, por ejemplo, esta psuke, esta thanatos, si thanatos se combina con la palabra segunda thanatos, se refiere a la segunda muerte. Por lo demás, normalmente se refiere a la muerte física, cuando uno muere, ¿no? Por supuesto, la segunda muerte también es muerte física, pero es para siempre, es total, ¿no? Ya no va a haber una siguiente resurrección a lo físico o a lo espiritual después de la segunda muerte, ¿no? Y las ramificaciones de apartarse del pecado en esta vida tiene relación con la vida eterna, como vimos en el sermoncillo. Seguir el camino de Dios y no camino según mi propia opinión. Cuando dice que salva
el alma de una persona de la muerte, en Santiago 5, 19 y 20, cuando dice que el que hace volver al buen camino salva a esa persona de la muerte, no implica que nosotros tenemos el poder de darle vida eterna a alguien, y lo salvamos de la muerte, ¿no? Sino que todos tenemos un Salvador, Jesús. Él nos salva de la segunda Thanatos y nos da vida eterna. En nuestro caso significa que cuando le señalamos a una persona que está caminando en una dirección que no es la dirección correcta, ¿no?, la traemos de nuevo a Jesús, que es el dador de vida eterna, ¿no? Y cuidamos de esa persona como Jesús cuida de ella. Porque esa es la labor nuestra como iglesia de Dios, con cada uno de nosotros, ¿no? Cuidar de los demás, preocuparnos, sentir angustia por el que está mal y es iglesia de Dios, para poder ayudarlo si nos permite. Damos el consejo, ¿no? Invitamos a que corrijan su camino, ¿no? Le señalamos cómo hacerlo. Le ofrecemos nuestra ayuda. Si la persona lo quiere hacer, es una decisión de la persona. Pero hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para facilitárselo, para invitarla a corregirse y para invitarla a acompañarla en el proceso de limpiar su camino, si nos lo permite y si estamos en capacidad de hacerlo. De eso se trata. Y eso es ser iglesia de Dios. Hacer las veces de Jesús con todos los demás. El versículo 19 en Santiago 5 comienza con la expresión mis hermanos y hermanas en la Reina Valera 2015, ¿no? Y también en la Nueva Traducción Inglesa, mis hermanos y hermanas. Si alguno entre ustedes. Así que el consejo se dirige principalmente a los de la iglesia de Dios. Y en el tiempo en que Santiago escribe, la iglesia está en crisis. No es solo para mi congregación de la iglesia de Dios, sino para todos los que somos iglesia de Dios. Principalmente es para los miembros de la iglesia, aunque el versículo 20 puede aplicarse a un público más grande. Tal vez a las personas en el mundo en que vivimos, ¿no? Un buen consejo para la vida, con el ejemplo, con palabras. Tal vez a alguien que nos parece que tuviera la intención de comenzar a apartarse del mal camino, ¿no? Que pudiera estar empezando un proceso de arrepentimiento para un cambio de vida, ¿no? Y podemos colaborar. Pero el arrepentimiento puede ser muy amplio en todo lo que incluye. Y es un proceso que no es de un momento, no es emocional. No es me arrepiento y lloro y soy una persona nueva y soy salvo. Todos sabemos que tiene más carne eso, ¿no? Hay otra aclaración que puede ser útil, y es la palabra él en el versículo 20, o esta persona, como traducen. En el versículo 20 dice, esta persona debe saber que el que hace volver a un pecador de su camino equivocado, salvará el psuque de esa persona de la Thanatos, ¿no? Salvará esa vida, ¿no?, de la muerte eterna quizá, o de la muerte sin Dios, y cubrirá una multitud de pecados. El que interviene en beneficio del otro debe saber, ¿no?, para poder actuar. Y la persona debe entender, la otra persona debe entender la importancia de escuchar, de volver al camino correcto. Muchas veces nos fosilizamos en nuestros pensamientos y cuando alguien nos corrige, en vez de ser dócil, nos enojamos y respondemos mal. Es como, no se metan conmigo. Pero, ¿y si lo que nos están diciendo es cierto? Entonces es la docilidad de escuchar, callar y corregir el camino. Hace la persona
que interviene el papel de la brújula espiritual. Porque a veces no podemos ver bien solos. Necesitamos de alguien más que nos ayude. Esa es una instrucción consistente con el libro de los Proverbios, ¿no? Donde dice que debemos escuchar y después considerar el consejo, o sea, meditar, reflexionar sobre el consejo. Y también hay un lamento constante por el que no escucha el consejo. Hay consejos y no se escuchan. No nos escuchan el consejo. No nos ofendamos, porque no dimos un consejo conforme a nuestra sabiduría, sino conforme a lo que Dios nos enseña. Y con la buena intención de hacer el bien, no de ensalzarnos, ¿no? Pero nos lamentamos cuando la persona a la que aconsejamos no presta atención, desprecia el consejo y no corrige. Luego hay algo más, y es que la expresión en griego está en subjuntivo. Y el subjuntivo expresa duda, posibilidad, o expresa algo que algo que está en el futuro, que aún no ha sucedido, ¿no? La palabra ojalá, por ejemplo, que viene del árabe inshallah, o de ojalá, refiriéndose a Allah. Ojalá, en español, abre al subjuntivo, ¿no? Ojalá que te vaya bien, ojalá que prosperes, ojalá que te mueras. Ese es el subjuntivo. Ese es el subjuntivo. Expresa duda, ¿no? Posibilidad, o algo en el futuro, pero que todavía no existe, ¿no? Si alguien llegara a pecar, ¿no? O cuando alguien que pecare, ¿no? Y ustedes lo ven y hacen volver al pecador de su camino equivocado, eso en griego está en subjuntivo, ¿no? Es una posibilidad que puede suceder, es algo que puede ocurrir, es una posibilidad futura, ¿no? Es estar atento a la posibilidad futura y estar preparados para intervenir de alguna forma. A veces la intervención estará por encima de nuestro nivel y lo más sabio que podemos hacer es orar, dar ejemplo. Por ejemplo, si en español decimos voy a la tienda, ahí no hay subjuntivo, es voy a la tienda, ¿no? Pero si yo digo puede que vaya a la tienda, ¿no? Pues que sí, puede que no, no sabemos todavía, ¿no? Se expresa duda, posibilidad, ¿no? Hermanos míos, ¿no? Cuando alguno de ustedes se llegara a desviar de la verdad y alguien lo hiciera volver, ahora no somos nosotros los que vamos a aconsejar, sino somos los equivocados, ¿no? Es una incertidumbre, no está diciendo ustedes que están podridos, sino que si ustedes llegaran a estar en alguna condición y otro los hace volver al camino, ¿no? Hay una incertidumbre, hay dos fuentes potenciales para esa incertidumbre, ¿no? La primera es, hay alguien que se interesa por esa persona hasta ese punto de meter las manos para rescatarla. ¿Hay alguien así? O las personas ven que estamos mal y nos dejan pasar, ¿no? No les importa, como el caso del buen samaritano, un poco a la manera así. Es decir, hay alguien con la voluntad para intervenir, pero también hay alguien con la capacidad para intervenir. ¿Se molestará alguien en hacerlo? Porque es una molestia, ¿no? a mi naturaleza humana, a mi zona de comodidad. Y es un riesgo. ¿Y qué tal si me dice, ¿por qué te metes en lo que no te importa? ¿No? ¿Por qué te metes en mis cosas? ¿No? Y esa es la segunda fuente de duda, de incertidumbre. ¿Aceptará la persona el consejo? ¿Aceptará el consejo la persona? Porque no es un hecho porque yo aconsejé o porque me aconsejaron, el camino se va a corregir, ¿no? Porque, por ejemplo, Caín, nada menos que Dios lo aconsejó. Te estás torciendo, Caín.
¿no? Te vas a enredar, el pecado te va a dominar. Pero Caín lo rechazó y mató a Abel. Cristo mismo aconsejó al hombre rico, ¿no? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven, sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Y el hombre rico siguió, pero su camino de regreso, y se alejó de Dios porque tenía muchas riquezas. No aceptó el consejo. No aceptó el consejo. Por eso nos ayuda a entender por qué hay tanta alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando alguien que está haciendo malo se corrige y vuelve a Dios, ¿no? Hay fiesta, ¿no? Vamos a Lucas 15. Lucas 15, versículo 1. Lucas 15, versículo 1. Entonces todos los publicanos y los pecadores se acercaron a él para oírle, y los fariseos y los escribas se quejaban, diciendo: Este recibe los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la echa sobre los hombros, lleno de alegría. Y cuando vuelve a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hasta que de verdad la encuentra. Hay dudas de que la encuentre. Ojalá que la encuentre. Cuando la encuentra, lo celebra. Pero ¿qué tal si se murió? Si se la comieron animales salvajes, ¿no? Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, más bien autojustos, que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata, si pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? También un hombre. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo que hay alegría en presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso, cuando una persona decide volver al camino recto, es algo hermoso que conduce al regocijo en el cielo y también entre nosotros. La última parte de Santiago 5, 19 y 20, que son los versículos que estamos leyendo, dicen que hacer volver a alguien al camino recto cubre multitud de pecados también. ¿Por qué? Porque viene el arrepentimiento y perdón de los pecados. Los pecados de esa persona que ha sido rescatada. Se arrepiente, vuelve al buen camino y esos pecados son cubiertos, desaparecen. Y también los pecados que hubiera continuado cometiendo. Porque cuando uno va por el mal camino, comete pecados. Pero si se vuelve del buen camino, todos esos pecados que estaban en el futuro posible ya no existen. La persona vuelve al comportamiento correcto. Y en el cielo hay fiesta. Y en la iglesia hay fiesta. Así que pasemos a responder 3 preguntas con respecto a cómo llevar a cabo eso que habla estos 3 versículos, ¿no? Y estas 3 preguntas son: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? ¿Quién y cómo? Primero vamos con el qué. El qué significa apartar a alguien del mal camino. Eso es qué. ¿Qué hacer? Hay que apartar a alguien del mal camino. Y si uno es el que anda por el mal camino, hay que apartarse del mal camino. Ese es el qué. El arrepentimiento tiene muchas formas. La naturaleza de la contribución de los demás también tiene muchas formas, ¿no? Alguien puede vernos haciendo algo peligroso y advertirnos por ello, ¿no? Cuenta el señor Menquist que cuando él tenía 11 o 12 años, sus papás le compraron una suscripción, ¿no? Para una piscina, ¿no? Y él iba a la piscina. Y dice que iba a la piscina y pudo superar su miedo al agua profunda, ¿no? Y iba con un amigo a nadar a la piscina y saltaban desde el borde de la piscina, en la parte más profunda de la piscina. No, si perdió el miedo al agua profunda. Y se salían y lo volvían a hacer otra vez, se tiraban y se salían y se volvían a tirar desde la orilla de la piscina.
y saltaba junto al borde, dice, no desde el trampolín, y saltaba de pie, parado, no se lanzaba así como los nadadores profesionales, sino que se lanzaba de pie. Y mientras lo estaba haciendo, dice que un adulto se acercó en una de esas que salió y se iba a volver a tirar, y le dijo, mira, cuando tú te tiras, la cabeza te queda peligrosamente cerca del borde de la piscina. Vas a cometer un error y te vas a golpear la cabeza y vas a terminar inconsciente en el fondo de la piscina. Y dice que él ni se había fijado, pero oyó la advertencia y la recibió bien y aplicó el consejo. De paso aprendió también a lanzarse como de cabeza y no de pies. No se trataba, dice él, de apartarse del pecado, sino de apartarse de la orilla de la piscina para no sufrir un accidente, incluso morir por ese accidente. Y esa persona se preocupó lo suficiente para hacérselo saber antes de que sucediera lo malo, viendo el peligro potencial en el que estaba. Porque era cuestión de estadística. Tarde o temprano se iba a golpear la cabeza. E iba a terminar inconsciente o muerto. Y esa interacción humana, dice él, fue muy importante para él, en lo personal, en ese momento y en el futuro. Todavía se acuerda. Y lo narra en el sermón. El qué puede significar guiar a alguien para que evite o se detenga a tiempo de una actividad equivocada. Vamos a un ejemplo en el libro de Juan, Juan 5. Un ejemplo del qué. Juan 5:5. Es Jesús otra vez, ¿no? Con un inválido. Dice, estaba ahí un hombre que tenía una enfermedad desde hacía 38 años. Al verlo Jesús tendido ahí, sabiendo que llevaba mucho tiempo en esa condición, le dijo, ¿quieres ser sanado? El enfermo le dijo, ay Señor, si no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, mientras yo voy, ya bajó otro antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre quedó sano, y tomó su lecho y anduvo. Y aquel día era día de reposo. Y dijeron pues los judíos al que había sido curado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les dijo, el que me curó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el hombre que te ha dicho, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en ese lugar. Pero después Jesús lo encontró en el templo, y le dijo, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te venga algo peor. Puede que hubiera más sobre lo que se habló. El comentario del conocimiento de la Biblia dice, más tarde Jesús encontró al hombre sanado en la zona del templo. Si lo encontró implica que lo andaba buscando para hablar con él. Es muy posible que lo buscara para darle más instrucciones, básicamente para una advertencia sobre que considerara su estilo de vida. No peques más, no sea que te venga algo peor. Porque el mundo está lleno de ideas destructivas que no son de Dios y que no nos acercan a Dios. Cuando le pasan cosas malas a la gente, puede haber una tendencia a hacer interpretaciones malsanas, por ejemplo. Estoy pagando por lo malo que hice en mi vida. Por eso me va mal, por eso estoy enfermo. Esa es una interpretación malsana. Dios no es así. Dios me está castigando. Me lo merezco, Dios me está castigando. Llegó un profeta o Dios a decirnos que es así. ¿O es nuestra interpretación de lo que está sucediendo? Dios no me ama, por eso me pasan estas cosas. Son interpretaciones malsanas. Aquí hay otra, mi vida no vale nada. Parece uno mariachi mexicano, mi vida no vale nada. Así es que, ¿qué caso tiene esforzarme? Esas son ideas equivocadas de las que debemos rescatar a las personas si podemos. Son ideas desagradables que provienen de falsos conceptos religiosos,
de una falsa comprensión de quién es Dios, y que de hecho desvirtúan lo que Dios es en verdad. Cristo vino para que nadie perezca, para que tengamos vida en abundancia. ¿Ah? Así es que estas ideas no tienen sentido, no pueden ser parte de nosotros. Dice el señor Menkvist que él conoció a un hombre que tenía una enfermedad tratable, pero que decidió no hacer nada al respecto. Y la condición fue empeorando con el tiempo. Pero el hombre seguía sin tratar esa enfermedad. Y estaba deprimido por eso. Pero no quiso ni siquiera comenzar a resolver ese problema. Hasta que algo sucedió y que finalmente empezó a ir en la dirección correcta. Y estas cosas pueden tener relación con los 2 versículos al final de Santiago. Una de las formas más básicas de arrepentimiento, el arrepentimiento puede tener muchas formas de expresarse. Una de esas formas es que la gente puede sentirse que no merece vivir, que no quiere vivir, por su culpa, por su dolor. La preservación de la vida física, que es un regalo de Dios. No lo quieren, se están autocastigando. Dios le dijo a Adán y Eva que cuidaran del jardín. Así, de manera similar, Dios nos pone a cargo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vida, para que cuidemos. Estamos a cargo. Tenemos una obligación. Y el dolor físico, por ejemplo, no está ahí de parte de Dios para castigarnos porque somos malos, sino para que comprendamos que es necesario cuidar de nuestros cuerpos. Muchas veces el dolor es una muestra de que algo está mal y que necesitamos intervenir para cuidar. Es algo básico. Pablo lo describe en Efesios 5:29, donde dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así cuida el Señor a su iglesia, dice Pablo. Comidita y bebidita y cariñito y cuidaditos, así nos cuida Dios. Pero cuando alguien se pierde en un afán de autodestruirse porque cree que lo merece, en realidad no está haciendo lo que Dios quiere. Se ha corrompido del camino de Dios, de lo que nutre y protege el cuerpo. Es un camino muy poco saludable y también va a torcer la forma en que entendemos a Dios. Las malas decisiones en la vida nos pueden llevar a un desánimo, ¿no? Porque vamos a cosechar frutos malos, ¿no? De eso malo que hemos sembrado, que hemos decidido. Y a veces las personas se dan por vencidas y desarrollan hábitos autodestructivos. Tal vez sea la razón detrás de las personas que hay varias en la iglesia, así que yo he conocido, que siguen fuera de la iglesia y se atan a vicios y se atan a un afán de vivir sin Dios y de hacerse daño, porque creen que así están pagando el no estar cerca de Dios. O es una forma de no volver a Dios, de creerse que no lo merecen, que han hecho tanto mal, que están tan destruidos, que ya hicieron tanto daño en sus propias vidas y en las de otros, que ya no merecen volver. Por eso me alegra cuando gente que se ha ido 30 años regresa. Hay que ser valiente para eso. Por eso no es de extrañar que los ángeles hagan fiesta cuando alguien se arrepiente, cuando alguien vuelve, cuando uno se aparta de esa autodestrucción. Porque Dios también nos dio una mente y nos puso a cargo de ella. Nos enseña cómo pensar para cuidarla de manera adecuada. No solo en lo que se refiere a pecados, sino cómo manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la forma en que reaccionamos. Que dejemos de ser lo que somos. Y por una buena vez empecemos a ser como Jesús es. Pero nosotros somos los que tenemos que hacerlo. No nos va a obligar, ni nos va a automatizar.
Tenemos que desearlo y tenemos que hacerlo y estamos a cargo de eso. Como Adán y Eva del jardín del Edén. Del jardín del Edén. Hay psiquiatras a los que les gusta decir, les gusta diferenciar entre soy una mente a tengo una mente. La mente no es lo que uno es. Tenemos una mente. Usualmente los que favorecen el asunto de que nos controlen las emociones, los sentimientos, cómo nos sentimos, así hacemos y seamos felices. Con eso no trabajan en tengo una mente, hay que educarla, ¿no? Sino que es que así somos y entonces dejémonos llevar. Y para donde nos lleva es para el precipicio. Pero dejémonos llevar. Nosotros sabemos que nosotros controlamos nuestros pensamientos y no al revés. Así es que preferimos decir tengo una mente y la voy a domesticar, la voy a domar. Dios me puso a cargo de ella, necesito cuidar de ella. Eso es el qué, ¿no? El qué, o sea, hacer que alguien se aparte del mal camino. Ahora veamos el quién. El quién. ¿Quién puede apartar a un pecador de su mal camino? ¿No? Vamos a Levítico 19. Hay una orden ahí. No andarás como calumniador entre tu pueblo. Levítico 19, 16. No te quedarás de brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy el Señor. No debes odiar a tu hermano en tu corazón. Debes reprender a tu prójimo para no incurrir en pecado a causa de él, o sea, para no pecar por omisión. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el contexto del mandamiento. Yo soy el Señor. Amarás a tu prójimo. ¿Quién debe hacerlo? El experto en la ley le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con la parábola del buen samaritano. El buen samaritano está dispuesto a ayudar al hombre herido ahí en el camino. O sea, y le dice, ¿quién fue el prójimo? El samaritano. Entonces, ve y haz tú lo mismo. ¿De quién es la obligación? Del buen samaritano. Del que ama a su prójimo, de todos nosotros. La responsabilidad está abierta a todos. Si alguien está ahí tiradote en el camino herido y yo paso y miro para el otro lado, es que pecador. No estoy cumpliendo con estos versículos, con el mandato, con mi obligación, con mi responsabilidad, porque como hijos de Dios, como iglesia de Dios, tenemos esa responsabilidad y es parte de predicar el evangelio a los de adentro y a los de afuera. Este samaritano pasó a la par, se dio cuenta, ¿no? Por lo tanto le correspondía a él. ¿No? En Proverbios 27 hay un consejo, 27:10, ¿no? Hay un consejo que se está dando al respecto de estas cosas. Proverbios 27:10. Dice ahí, no abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre. No vayas a casa de tu hermano en el día de tu calamidad, porque es mejor un vecino cerca que un hermano lejos. Sin embargo, ayudar a alguien espiritualmente es algo diferente a ayudarlo físicamente, en sus necesidades físicas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, no tenía dónde dormir y me diste dónde dormir. Pero espiritualmente es un paso más allá. Cuando vemos una necesidad física es más obvio cómo ayudar, ¿no? Y hay que ser discretos aún en la ayuda física. No ayudamos y lo ponemos en el periódico de la iglesia, ¿no? Ayudamos y ya. Pero con las necesidades espirituales a menudo puede estar arriba de nuestro nivel, de saber cómo ayudar, qué hacer, cómo proceder. Pero el cómo lo vamos a ver después. Ahorita es el quién. Otra vez Proverbios, ahora el 24. 3 más, 3 para atrás, ¿no?
Proverbios 24. Se los voy a leer de la versión Tanaj o Tanakh, que es en español, es la versión judía. La versión judía. Yo tengo la versión Tanaj de la comunidad judía de Argentina, ¿no? Y dice la versión Tanaj 24:10: si te mostraste flojo en tiempo de angustia, deseoso de poder, y te abstuviste de rescatar a los que eran llevados a la muerte, a los condenados al matadero, si dices, yo no sabía, yo ni sabía, yo no me enteré, ciertamente aquel que sondea los corazones discernirá la verdad. El que vela por las vidas de ellos lo sabrá, y le pagará a cada uno como se lo merece. Es decir, yo no fui, yo no supe, no me enteré. Es mala excusa, porque Dios sabe. Por eso hay que tener el corazón de ayudar, de estar atento, ¿no? Para poder hacer algo. Porque somos el quién. ¿Quién no va a ser? Nosotros. Nosotros, ¿no? ¿Quién podrá ayudarme? Yo. Aborda la necesidad de ayudar a alguien incapaz de ayudarse a sí mismo. A veces sucede con estilos de vida equivocados. Que pueden llevar a una vida corta, porque hay gente que vive poco por cómo vive. Como esa gente que saca la pistola a la menor oportunidad. Así era mi bisabuelo, 37 años vivió. En una de esas se murió. Tenemos que reconocer si estamos en condiciones de ayudar o no. Y si no estamos en condiciones de ayudar, yo diría que podemos consultar con alguien más. No para ponerlo en mal, mire, que lo está haciendo, échenlo de la iglesia. Sino para ver si esta otra persona sí tiene la capacidad de ayudar. Hay una categoría en la que uno no tiene opción y debe intervenir cuando uno es papá o mamá. Debe intervenir con los hijos, ¿no? Hay un apartado especial, porque los padres juegan un papel especial para ayudar a los hijos, para tratar de... Y uno falla como padre muchas veces. Ay, me disculpan. Falla uno como padre muchas veces. Quiere hacer lo bueno, pero no se le ocurre ninguna forma de cómo ayudar a hacer lo bueno, ¿no? Pero un padre siempre tiene la visión, una madre, de apartar al hijo del camino equivocado. Y Dios le ha dado esa responsabilidad específica para entrenar a sus hijos espiritualmente. Pero hay una decisión también del hijo. En ese contexto está el Proverbio 19:18, donde dice, corrige a tu hijo, castígalo, dicen otras versiones. Pero el castigo no implica siempre agarrotazos, pues, sino como dice de Dios, tu castigo sea medido. Mientras hay esperanza, castígalo, corrígelo. No pongas tu corazón en su perdición, dice la Reina Valera. Es decir, no le tengas tanto, no lo consientas tanto que se te va a echar a perder porque no lo corriges, porque lo consientes tanto. No seamos socios voluntarios de su destrucción. Como Elí no corrigió a sus hijos. Aarón no corregía a sus hijos. David no corrigió a sus hijos. Comparemos eso con Santiago 5:20, donde dice, salvará un alma de la muerte, salvará un azuque del Thanatos. El señor Mencris hablaba de una especie de pandilleros en Argentina que se llaman los motochorros. Y a uno le suena motochorro, no le suena nada. Pero andan en moto y son dos, el que maneja y el que va atrás. Y el que va atrás es el que roba. Arrebatan carteras, teléfonos, o ponen la pistola y asaltan. De esos hay un montón en Guate. Aquí yo no sé si había, pero lo que sé que ya no hay. No he visto ni uno. Pero esos muchachos, por lo general, viven poco y mueren mal. Pero aquí teníamos pandilleros hasta para presumir y regalar. Y no vivían bien. Yo trabajaba
en una escuela secundaria que estaba llena de pandilleros. Y supe de la muerte de un montón de muchachos, no llegaron ni a los 20 años. ¿Dónde están los padres enseñándoles a vivir correctamente? Vamos a un ejemplo de un fallo de un padre en la educación espiritual de su hijo. Vamos a ver a Adonías. ¿Saben quién era Adonías? Hijo de David. Una chulada, Adonías. El nombre de su madre era Hagit. ¿No? Vamos a Primera de Reyes 1. Ahí nos enteramos de los problemas de su carácter. Problemas que condujeron a que perdiera la vida Adonías. Primera de Reyes 1, versículo 5. Ahí dice en Primera de Reyes 1, y Adonías, hijo de David y de Hagit, Adonías, que suena peligrosamente cercano a Adonis. Se estaba promocionando Adonías, jactándose, yo seré rey. Y se las arregló para adquirir carros y jinetes, y 50 hombres que le sirvieran de guardia real. Tenía dinero para comprar carros, jinetes y 50 hombres. Ahora bien, dice el versículo siguiente, su padre nunca lo había corregido. Nunca le había dicho, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué haces cosas así? Y también, dice, era un hombre muy guapo y había nacido justo después de Absalón. ¿No? Y colaboró con Joab, hijo de Sarvi, con el sacerdote Abiatar, y ellos lo apoyaron, pero el sacerdote Sadoc y Benaías, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y los guerreros élites de David no se aliaron con Adonías. Y sacrificó, hizo un gran banquete, invitó a todos los hermanos hijos del rey y a los hombres de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los guerreros de élite, ni a Salomón su hermano. Y Natán dijo a Betsabé, la madre de Salomón, ¿ya te informaron de que Adonías, el hijo de Hagit, se ha convertido en rey a espaldas de nuestro señor el rey David? Y el comentario del conocimiento bíblico dice al respecto, Adonías era un joven malcriado e indisciplinado, que aparentemente había recibido mucha admiración por su buena apariencia, porque dice el texto de la Biblia que era un hombre muy guapo, más que por la calidad de su carácter. Evidentemente Adonías esperaba que su complot tuviera éxito, más por ser una figura popular que por ser una persona capaz, ¿no? O por tener una causa digna. Adonías habría sido un gobernante horrorosamente malo, un megalómano, motivado por su propio egoísmo, ¿no? Claro, el reino pasó a Salomón y la revuelta de Adonías es sofocada e incluso está esperando que lo mate Salomón, pero Salomón le perdona la vida. Sin embargo, Adonías persiste en su intento de convertirse en rey, ¿no? Y esa parte de la historia nos permite comprender mejor los problemas del carácter de Adonías. Nunca lo corrigieron. Este es el resultado. Va donde Hagit, Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, con la mamá de Salomón, va, y le dijo Betsabé, ¿vienes pacíficamente? Y él respondió, pacíficamente. Y él le dijo, tengo algo que decirte. Y ella dijo, dilo. Y entonces él le dice, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto sus esperanzas en mí. Eso pensaba él de sí mismo, para que yo reinara. Sin embargo, el reino ha sido traspasado a mi hermano Salomón, pues era suyo de parte del Señor. Y nos da la sensación de que Adonías todavía estaba esperando que el reino fuera suyo por derecho, y que por culpa de Dios no fue suyo. Salomón descubre que éste sigue haciendo el complot de que quiere ser rey a espaldas de Salomón y lo manda a matar. Y así terminó Adonías. Así terminó Adonías. ¿Por qué no le enseñaron sus padres los principios de Dios? Hagit, no sé quién, no sé por qué, pero ¿y David? David no lo había corregido, y los padres, leemos, tienen una gran importancia en el ¿quién va a corregir? ¿No? Es una posición ideal para salvar de la muerte a alguien, porque hay una relación padre e hijo.
por la confianza. Si alguien fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, dice Gálatas 6:1, restauren a tal persona con espíritu de mansedumbre, con la mente de Jesús en acción, considerándose a ustedes mismos, no sea que también ustedes sean tentados. Consideremos algunas cosas. No debemos asumir que somos automáticamente la persona adecuada, o que no lo somos. Los 3 amigos de Job se sentían súper calificados para ayudar a Job. Y llegaron a condenarlo, a humillarlo. No fueron útiles en sus consejos. Restaurar con espíritu de mansedumbre. Es restaurar, la palabra aquí, para restaurar a esa persona con espíritu de mansedumbre. La parte de espíritu de mansedumbre es la mente de Jesús. Pero la palabra restaurar en griego es el verbo que se utiliza para, literalmente, significa reparar una red de pesca que está rota, que está podrida, y repararla. Tiene un hoyo y le vamos a reparar. Es decir, la naturaleza de la relación es mostrar que hay un agujero, que hay una podredumbre, que se puede reparar, ¿no? Buscar lo mejor para las personas, no criticar, no denigrar, no humillar, no reírse de ellos, no despreciarlos, no ignorarlos, sino tener la intención de reparar eso que está roto en ellos. La motivación es importante, porque si se hace por justicia propia, voy a hacer como los amigos de Job, no es para ayudarle al otro, sino para sentirme yo bien, diciéndole al otro que tiene un hoyo en su red. Es un motivo egoísta, quizás indiferente. Pero si se hace por amor, por preocupación, por el deseo de que el otro esté bien, entonces es más probable que sea recibido. Ahora veamos el cómo. ¿Qué, quién y cómo? ¿Cómo cambiar a alguien? ¿Cómo cambiar a alguien? Hay un proverbio que dice, como zarcillo de oro y adorno de oro fino, así es el sabio que corrige al oído del que escucha. Como zarcillo de oro. Un arete de oro en el oído del que escucha. Así es el sabio que reprende. Para reprender primero hay que ser sabio. Hay que tener las palabras adecuadas. Hay que encontrar la palabra adecuada. Yo a veces quiero reprender, pero no hay ni el momento, ni el lugar, ni las palabras. Y entonces oro y le pido a Dios por las 3 cosas, el momento, el lugar y las palabras. Es difícil. Hay que ser cuidadosos y amorosos. Y no debemos dar por sentado que la misma talla sirve para todos. Por eso a mí me molesta en lo personal cuando gente en la iglesia ha preguntado a los ministros algo y les responden con cualquier cosa, con una expresión sacada de contexto de la Biblia. Me molesta, porque no sirve. Es como si yo no tengo zapatos. Bueno, le voy a regalar unos talla 4, yo soy talla 10, 11, y los voy a tener de adorno. Pero tiene zapatos, sí, pero no me sirven. Yo necesito zapatos talla 11 y con pie ancho, porque si son de horma angosta, tampoco me quedan. No es la misma talla para todos. Vamos a ver un par de ejemplos bíblicos para eso. El primero es Pedro. Pedro era impulsivo. Actuaba sin pensar, era enérgico. Pero respondía bien a las correcciones. Lo corrigió Jesús y se corregía. Y ya cuando era Don Pedro, 15 años después de ser apóstol, lo corrigió Pablo. Y no le dijo, cállate, sino que se corrigió. No decimos que Pedro dijo nada, solo que sabemos que se corrigió. Pedro
tenía la gran cualidad de recibir no solo consejos, sino críticas y correcciones y duras, porque Pablo no llegó con un palito a apoyarlo, llegó con un garrote a darle. Y él, callado, y se corrigió. Una gran virtud. El otro ejemplo es David y Abigail. David estaba en el desierto y cuidaba, había ahí pastores, y eran de un hombre que se llamaba Nabal. Y ellos lo cuidaban. Y cuando vino el tiempo en que trasquilaban las ovejas y todo, y hacían banquetes, mataban ovejas y comían carne, y había bebida y la fiesta, él mandó soldados suyos a decirle, bueno, nosotros tenemos cuidado de las ovejas, de animales, de ladrones, danos ahora un regalito para tener una fiesta ahí. Nomás 600 eran. Y Nabal los rechazó. No les dio nada, no les dio ni las gracias. Y David tan fino dijo, hoy se mueren todos los hombres que están con Nabal. Hubiera sido un gran pecado en su vida. Pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró. Ya conocen la historia. Llevó regalos, llevó de todo y tuvo una interacción, una mujer sabia. Tuvo una interacción con David, que era un hombre impulsivo. No sacaba la pistola porque no habían, sino ese era, pero impulsivísimo. Hoy voy a matar a Nabal y a todos los hombres que están con él. ¿No? Y llega esta mujer, cae a sus pies y le dijo, Señor, sobre mí sea este pecado. Por favor, deja que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. De tu sierva, si era multimillonaria. Si el pobre era David pidiendo ovejas. Pero tiene espadas. 600. Le implora que lo escuche para su propio beneficio. Por favor, mi señor, no considere a este canalla de Nabal. Este canalla, su esposa, el canalla. Porque así como es un hombre, así es él. La locura está con él. Parece que Nabal significa loco o estúpido, irreflexivo, necio. No sé quién le puso así a su hijo. Diciendo en esencia, no pierdas el tiempo vengándote de este. Pero yo, tu sierva, no supe que los jóvenes llegaron a pedir. No lo supe. ¿No? Pero vive Dios, que el Señor te ha impedido llegar al derramamiento de sangre y vengarte. Porque habría sido terrible en la historia de David. Ahora, aquí está este presente que tu sierva ha traído. Dice, dáselo a los jóvenes y perdona la falta de tu sierva. Se echa la culpa, como que ella tiene la culpa. ¿No? Pero calma a David, y David la escucha, porque ya iba a matarlos, la escucha. La escucha. El enfoque de Abigail es de humildad. Una mujer millonaria en términos actuales. Llega con dulzura, con humildad. Pero a pesar de todo es muy directa con David. Diciéndole, no hagas tal cosa, no vayas y mates a toda esa gente. Le hace notar que va a ser una mancha terrible en su futuro para siempre. Y David se arrepiente de eso malo que pensaba hacer. A los 10 días se murió Nabal del susto. Del susto se murió, el pobre. Y David se casa con Abigail. Y tuvieron un hijo. Y de ese hijo se habla en 2 de Samuel 3. Y dice en 2 de Samuel 3, verso 2. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito, Amnón, de Ahinoam, la jezreelita. A ese lo mató Absalón, porque violó a la hermana de Absalón. Otra chulada dijo. Y Absalón otro. ¿No? El segundo, Kileab, dice. De Abigail, la viuda de Nabal, el carmelita. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, que lo asesinó Joab, porque también quiso hacerse rey. Hija de Talmai, dice. Rey de Jesús. El cuarto, Adonías, ya lo vimos. Otra belleza.
y el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron en Hebrón. Y ya no se menciona más a Kileab, pero en Primera de Crónicas se le menciona con otro nombre. Y había entrado en la línea para el trono, estaba en la línea para el trono, ¿no? Calladito, se veía más bonito. Ahí entraron, iba delante de Absalón y de Adonías en la línea del trono. Pero su mamá era sabia. Lo había criado de manera diferente. No anduvo buscando el trono. Ahí pasó desapercibido entre los príncipes de la familia real. Era un hombre rico, muy rico, poderoso, con buena cabeza. No estuvo en ninguno de los problemas de David. Hablando del hombre, amigo del señor Menkvist, que tenía esa enfermedad tratable, ¿no? Él estaba lleno de ideas autodestructivas, algunas de índole religiosa. Me lo merezco de parte de Dios, por eso no hago nada y lo sufro. Mi penitencia. Nunca era católico. ¿Cómo se puede llegar a hacer algo por alguien que no quiere recibir ayuda, que no parece importarle? No se sabe ni por dónde empezar. Creen que merecen su condición como castigo divino. Y piensan, ¿y de qué sirve? Si me lo merezco. Y la tendencia natural, incluso en la iglesia, puede suceder. Y quizás lo hemos sabido, lo hemos conocido. Es burlarse de la persona. O despreciarla. O descartarlo. Si este no sirve, salió chueco. Mejor busquemos uno nuevo, que salga más bonito. Pero alguien, dice él, se preocupó lo suficiente y ayudó a este hombre. Y lo acompañó emocionalmente, físicamente, sin condenarle. Muchas charlas. Y trataron con compañías de seguros por el problema médico y resolver obstáculos, ¿no? Y a resolver su problema de depresión y de falta de comprensión. Mucho tiempo, mucha frustración, dice, mucho convencimiento, mucha tensión. Y al final pudo ser tratado, ¿no? Se le hizo retroceder de su mala decisión que afectaba física y espiritualmente, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede aplicar a un nivel físico muy básico y también espiritual, ¿no? Hemos considerado la aplicación de estos versículos de Santiago 5, 19 y 20 y nos hemos enfocado en que hay que apartar a alguien, hay que apartar a las personas del mal camino. Es una responsabilidad que tenemos todos en la iglesia. Somos el prójimo de los demás, ¿no? Pero debemos considerar si es prudente intentarlo, si estamos en capacidad, o si debemos buscar ayuda también para que otro más intervenga. Hemos dicho que como padres tenemos que buscar la forma, siempre, sin cansarnos. Y así con ese amor, con esa intensidad, con esa dedicación, hacerlo por todos los demás también. ¿Cómo es posible reconducir a alguien al buen camino? ¿Qué se necesita para ser experto en corregir? Yo diría que mientras más nos adentramos en los caminos de Dios, más nos dedicamos a adquirir la mente de Jesús, más capaces somos y más tiernos somos, más dulces somos, más misericordiosos somos y nos acordamos de que también nosotros hemos estado y podemos volver a estar en la posición del que necesita ayuda. Esta escritura de cambiar a alguien puede ser difícil, ¿no? Pero el poder de las interacciones nuestras con los demás pueden tener un efecto poderoso, positivo, dinamizador, nutritivo, ¿no? Y puede llevar a un buen resultado. No nos cansemos de ese esfuerzo.